oración inicial, si me lo permiten. Dale, Samuel. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Señor, querida Mater, queremos darte gracias por permitirnos estar juntos en comunidad, aprendiendo a ser los empresarios y ejecutivos que nuestra sociedad necesita. Te queremos dar gracias por regalarnos instrumentos sabios y generosos como Jorge, y te damos gracias por permitirnos compartir estos momentos con nuestros hermanos de Querétaro. Te queremos pedir que cuides nuestras familias, nuestras empresas, nuestros trabajos, y te ofrecemos actuar de la manera como Jesús y María nos lo pedirían. Y nos consagramos a ti diciéndote: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, lengua y corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Con Cristo su Hijo, nos bendiga la Virgen María. Muy bien, entonces ya somos 18 personas aquí. Gracias, Samuel, por la oración inicial, ¿no? Hoy día vamos a hablar sobre ideal personal aquí en la comunidad del CIES en Perú. Y esta noche es bastante especial porque nos acompañan nuestros amigos de la comunidad de CIES Querétaro, con una coordinación que ha tenido Samuel con Francisco Ochoa, que nos acompaña por aquí también, ¿no? Y nos agrada muchísimo poder no solamente contar con ponentes internacionales como Jorge Durán Ballén, sino también con la comunidad que se hermana el día de hoy para poder compartir esta información que nos trae Jorge, ¿no? Así que creo que como estamos acostumbrados a marcar hitos en Schoenstatt, hoy, 20 de junio, estamos marcando un hito para nuestras dos comunidades que se hermanan para esta formación, para esta charla. Así que sin más, los dejo ya con Jorge para que nos haga la presentación, ¿no? La compartir la información. Los que conocemos a Jorge sabemos mucho acerca de toda la entrega espiritual, el feeling, la emocionalidad que le da a esto, ¿no? Este es un servicio, ¿no? Que él inclusive ofrece, ¿no? Como su apostolado, diría yo. Ya nos contará él más en detalle esto, ¿no? Yo mismo he pasado por un acompañamiento con él, ¿no? Ya tengo mi ideal personal gracias al acompañamiento que tuve con Jorge, ¿no? Y ya les va a contar él seguramente, digamos, de qué se trata todo esto. Aprovechemos al máximo. Creo que Jorge coincidirá conmigo que enriquece mucho una presentación como esta cuando participamos, cuando intervenimos, cuando dejémonos llevar por las sensaciones o las situaciones que puedan irse presentando a medida que vayamos escuchando a Jorge. Y si por ahí salta una idea, una inquietud, creo que va a ser bienvenida para que la podamos conversar y charlar y compartir. Listo, Jorge, te dejo para que puedas darnos tu charla. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a hermanos del CIES. Es para mí un gran gusto. Te agradezco en especial, Samuel, por haber pensado en mí, y a Iván por también facilitar esto. Les agradezco mucho porque la verdad es que es un tema que me apasiona bastante, como ya un poco lo ha dicho Iván. Espero que tal vez ahora vayan viendo por qué. Vamos a ver. Antes que nada, creo importante presentarme. Quiero mostrarles mi familia. Cuando nos casamos, mi esposa y yo éramos los dos. Ahora ya somos, bueno, en esa foto, en el santuario, estamos, nos falta un hito ahí que ya llegó después. Mi último nieto, tengo 4 hijos, 7 nietos, y contando, digo yo. No es que está cerrada la fábrica y, como dice en la Biblia, crecer y multiplicados, pues yo cumplo evidentemente la Biblia, ¿no? No es solo por presentarme, yo quiero mostrarles aquí en el lado derecho abajo, ahí de rosado y de amarillo, están 2 nietas que son gemelas idénticas. Hasta ahora ya tienen 9 años y hasta ahora me cuesta un poco diferenciarles, especialmente si están por separado. Si están juntas, ahí noto pequeñas diferencias y me es más fácil.
Y entonces, ¿por qué menciono eso? Un poco para mostrar que la diversidad de gente que han ido saliendo, la gran diversidad, pues, de talentos, de gente, de caracteres, de gustos, etcétera, etcétera, condiciones de historia, es un poco un muestrario de cómo es la vida humana, ¿no? Entonces, en una familia, por más de que hay gemelas, que inclusive, como les digo, han tenido examen genético y están exactamente iguales, y sin embargo tienen actitudes muy diferentes que en algún momento, pues, les puedo contar, ¿ok? Al preparar esta charla, la foto esta sí me quedó claro, el tema de escoger un camino y todo. Y con Samuel un poco estuvimos debatiendo qué nombre le ponemos realmente a este charla, ¿no? Eh, pues como estaba ahorita al principio, sí, está ideal personal, ¿no? Y inclusive me mandó Samuel un documento para el programa de lo que van a hacer en Perú este tiempo y esta importancia del ideal personal y cómo descubrirla. En el transcurso de ir preparando esta charla, meditando y investigando todo, se me ocurrió una cantidad de diferentes temas o títulos que podrían servirnos para hoy día, a ver cuál es el hilo conductor de la charla, ¿no? Y les dejo ahí, no voy a hacer votación a ver cuál querían, aunque sí le pedía a Samuel a ver cuál le gustaba. Lamento decirte, Samuel, que no me fui con la tuya. Me fui con esta, y ya la voy a completar. Primero, forjando, porque sí van a ver ahora, esta invitación es a trabajar, a forjar. No es pasivo, no es bonito. Esto realmente es trabajar, si es que uno le toma en serio. Segundo, mi camino. O sea, es algo personalizado, algo que yo debo recorrer, ¿no? Y el cielo para mí de santidad, forjando mi camino de santidad. Yo les quiero invitar que tomen en serio este título. Ojalá al terminar hoy noche, perdón, coincidan conmigo que este es el título apropiado. Y lo voy a dividir en dos partes. La primera es la voz de Dios en mí. Y la segunda parte, ¿qué le respondo? ¿Ok? Entonces, la primera parte, ¿qué es lo que Dios me dice, me ha inscrito dentro de mí? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es estrictamente la parte del ideal personal? Vamos a ver eso. Pero pensé que era importante incorporar la segunda parte. Hace un año, como ya se mencionó, vimos esto, el ideal. Entonces, yo le quiero pasar un poquito rápido para concentrarnos un poquito más en la segunda parte. ¿Qué es lo que yo le respondo a Dios con esa invitación que me hace Él? No quedarnos así pasivamente en que ya descubrí, ok, listo, check, ya cumplí un trabajo que se pide de mí. Hay algo. ¿Qué pasa esto? Es algo natural en todo el mundo. Sería simpático a ver si algunos quieren alzar la mano, si es que se sienten identificados. Yo creo que todo el mundo, especialmente en la adolescencia, más que nada, sí se pregunta, ¿yo qué hago en este mundo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué tengo de especial yo? ¿Para qué me mandó Dios? Para los que creemos, ¿no? ¿Para qué me mandó a Dios acá? ¿Qué diferencia es de que yo esté aquí o que no esté aquí? ¿No? Y es una pregunta que creo que para algunas personas más, otras menos, sí agobia. Quiere uno saber la respuesta, ¿no? Pero con los estudios, la parte social, el trabajo, la familia, las deudas, etcétera, etcétera, es como que polvo se va haciendo encima de esa pregunta y como que nos olvidamos, ¿no? Eh, para los que sí se han preguntado esto, ¿para qué estoy en el mundo? Les quiero responder que hay respuesta a esa pregunta y que probablemente es la pregunta más importante que uno se puede hacer en la vida. Pero lo más bonito es, hay una respuesta para mí. Yo tengo una respuesta para mí, cada uno de nosotros. ¿En qué se basa eso? Les voy a dar un poco de evidencias. Uno, la famosa huella digital. Cada uno de nosotros, incluyendo mis gemelas idénticas, tienen
un juego de huellas dactilares únicos. No se repiten en ningún lado, ni en la historia de la humanidad. Cada uno nosotros somos diferentes en nuestras huellas. Más aún si tomamos en cuenta el ADN, ¿no? El ADN, inclusive más precisamente, podemos ir midiendo las diferencias entre cada individuo, cómo se caracterizan. En otras palabras, nos confirma lo que el padre Kenton alguna vez decía, que somos únicos, originales e irreemplazables. Entonces uno pudiera preguntarse, ¿cómo así? ¿Por qué Dios se dio este trabajo de hacer esto, no? Y antes de entrar a la respuesta, yo les quiero invitar a reflexionar. La mayoría de la gente, tal vez, si no tienen esta misión, si no tienen este sentido de vida, etcétera, están como flotando en la vida, están sobreviviendo. Cada día va, viene con sus retos, me empuja por aquí la vida, por allá. Mi preocupación diaria es sobrevivir, mantenerme a flote para mucha gente, ¿no? Y afortunadamente sí hay una alternativa, ¿no? Se puede tener una lancha con motor, con fuerza, con dirección, ir en la dirección que yo decido. No tanto lo que las corrientes de la vida me llevan, sino que yo decido ir en esta dirección que yo escojo, ¿no? Entonces, no sé cuál escogerán ustedes, si es que no tienen idea. Yo, francamente, prefiero tener la lancha y yo poder determinar. Pero lo bonito de esto es que además tengo espacio para llevar a los míos. Ya no estoy solo, sino que tengo ahí la capacidad de conducir también a los míos. Y hay un tema adicional. Todos aquí que estamos en CIES, el concepto de jefe es bastante evidente, ¿no es cierto? En la vida militar, en la vida sacerdotal, es tan obvio que hay jerarquías y que hay que responder a quién está arriba, ¿no? Entonces, el soldado raso al sargento, el sargento al coronel o al general y así sucesivamente. A nivel educativo, no se diga, los estudiantes tienen que estar sujetos a lo que dice el maestro, pero el maestro no es autónomo, está sujeto a lo que dirá el rector a lo que dice el Ministerio de Educación, el Ministerio del Presidente, el Presidente de la Nación, etcétera. Todo el mundo tiene que subordinarse a un jefe, ¿no es cierto? No se diga aquí que estamos en un ambiente empresarial, podemos decir que mis empleados, yo soy el jefe y tienen que hacerme caso, ¿no? Imagínense si un subordinado no me hace caso al jefe. Hoy, por ejemplo, en mi caso, yo no soy jefe, no tengo empleados, yo soy autónomo, entonces yo en teoría podría decir, yo no tengo jerarquías. Pero no es cierto, yo me debo a mis clientes. O sea, si mis clientes me piden algo, debería hacerles caso, si no, dejarán de ser clientes, ¿no es cierto? Entonces, todos tenemos que obedecer a un jefe. Y sin embargo, si es que no se tiene el ideal, es como decirle a Dios que nos mandó a este mundo, es, digamos, nuestro jefe, por decirlo así, y no le hacemos caso. Nos está pidiendo que hagamos algo en esta vida y no le hacemos caso. Y es un concepto que yo siempre me he preguntado cómo la gente no ve esta necesidad de obedecerle al jefe, a un jefe, al gerente de la empresa, a los accionistas. Le atreveríamos a decir, no puedo hacer lo que me pide, ahorita estoy ocupado con otra cosa, ahorita tengo pereza, no sé, cualquier pretexto, ¿no? Y sin embargo, sí tenemos pretextos para no obedecer a Dios, a lo que Él nos mandó a este mundo. Encima de eso, en muchas empresas y en todo lado hay este tipo de vida que se llama mecanicista, y los que son de Schoenstatt algún tiempo van a entender muy bien esto. Y desgraciadamente desde hace mucho tiempo, es algo que el padre Kenton nos decía de hace mucho tiempo, nos decía que esta de la vida mecanicista es terrible, porque concibe a las personas como piezas. Entonces, si la persona no me funciona, el foco se quemó, le retiro el foco, le pongo uno de similares especificaciones y le pongo la alternativa, ¿no? El equivalente. Y sigo. Y cojo ese foco y le boto a la basura. No me sirve para más.
Entonces, esta de la vida mecanicista tiene ese gran peligro de que somos funcionales. En una empresa muchas veces se habla del funcionario, que para mí es un término no apropiado, porque tiene una funcionalidad, no tiene una vida, ¿no? Y sin embargo, lo que Padre Kentenich propone es un vivir orgánico. Y miren esta foto linda, donde igual o más piezas o pedazos que el motor anterior, pero qué hermoso ver el conjunto, la dinámica, y si se muere uno, pues nace otro. Y sin embargo, si hay en orden, si hay un diseño, si hay un propósito en la vida. Esto es lo que el Padre Kentenich proponía. En otras palabras, el Padre Kentenich nos invita, nos extiende la mano, nos dicen, hijos, yo les he mandado para una misión específica a cada uno, porque son únicos, originales e irreemplazables. Si tú no cumples la misión que yo te estoy pidiendo en la vida, esa misión se queda sin hacer. ¿Ok? Qué triste debe ser para Dios sentir que nosotros, un hijo, decidimos, por la razón que sea, o por omisión, no cumplir lo que Él nos está pidiendo. Y ahora quiero más tarde ver qué pasa si es que sí cumplo o no cumplo, en fin, hay temas ahí. Entonces, esto del ideal nace de todo este tema introductorio, porque Dios tuvo una idea sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, el ideal personal es exactamente eso, es la razón de ser que Dios nos mandó acá, lo que Él pensó desde el principio, los tiempos para cada uno de nosotros. ¿Ok? Y es muy importante entender que Dios nos mandó con los talentos específicos para cumplirlos en un contexto histórico, geográfico, familiar, societario, todo para poder cumplir esa misión. Un jefe haría muy mal en pedir a un empleado que cumpla un trabajo si es que no le da las herramientas, el espacio, en fin, tiene que darle las condiciones para poder cumplir esa misión, ese trabajo. ¿Cómo no va a ser Dios mejor, inclusive más perfecto? Entonces Dios nos extiende la mano a que vayamos, le acompañemos. Entonces, el concepto de ideal personal se refiere exactamente a eso, la idea que tuvo de mí como persona. ¿Ok? Y si tenemos dos personas que se juntan, el ejemplo más típico es el matrimonial, un matrimonio. El ideal matrimonial es la idea que tuvo Dios de este matrimonio. Y el ideal matrimonial no reemplaza el par de ideales personales, sino al contrario, le respalda, le justifica, le pone contexto, pero ahora da una tercera dimensión, que es como matrimonio, como unidad esencial, nos da una misión como matrimonio. Si seguimos sumando personas, por ejemplo, en un esfuerzo, una comunidad, en un barrio, una ciudad, he pensado inclusive en una parroquia, sí tenemos el tema de ideal comunitario, que es la idea que tuvo Dios de cada ciudad, de cada club, de cada, no sé, un conjunto deportivo, etcétera. Sí hay, ¿no? Dios sí tenía eso, Dios quiso que se junten las personas. Y para los que estamos en CIES, pues también es aplicable el concepto de ideal empresarial. Esto es algo que en Schoenstatt ha sido relativamente nuevo, unos pocos años, tal vez máximo. Y ustedes que son empresarios, sí quisiera invitarles a que conciban que sus empresas tienen una idea concebida por Dios. Permitió que se junten los socios, los fundadores, que se han ido sumando esfuerzos de colaboradores, de gente, de clientes, de proveedores, para que se vaya desarrollando con una misión, con una razón de ser. Y al igual que el ideal personal es lo más sublime para una persona, igual se puede aplicar para una empresa. Y esto va mucho más allá de simplemente misión, visión y valores. No voy a entrar en este tema, solo les dejo esa inquietud y algún día podemos hablar del ideal empresarial y cómo poder llevarlo a cabo en una empresa. Tal vez en este concepto de misión, que si Dios nos manda misión, les voy a poner un ejemplo simple. Digamos que hay que
poner este clavo en una madera, algo así, ¿no? No tendría mucho sentido que utilicemos una guitarra, ¿no es cierto? Me supongo que algo puede funcionar, pero se destroza la guitarra y no va a entrar mucho ese clavo, ¿no es cierto? Mucho más sentido, en vez de la guitarra, es usar un martillo, ¿no es cierto? Ya. Los mismos dos instrumentos vamos a verlos en otro contexto. Digamos, tengo que cantar una presentación. No sería muy útil tener un martillo, supongo que puede ser algo de percusión, pero no está apropiado. Más bien ahí sí tiene sentido la guitarra, ¿no es cierto? Entonces aquí este concepto claro nos muestra que según la tarea, según la misión, viene el instrumento, ¿no? Viene el apropiado. Un poco pretende ilustrar eso. Solo para mostrarles rápidamente los pasos que yo tengo armado para ayudar a la gente a descubrir su ideal personal. Lo que entramos en primer análisis es ver la naturaleza de cada persona. Hay estudios psicológicos que agrupan seres humanos en 16 tipos de personalidades. La naturaleza con la que vivimos cada una de estas personalidades tiene sus talentos, sus fortalezas, ¿no? Como también sus debilidades. Están hechos para un tipo de trabajo y otro no. Esto necesariamente va de la mano con la misión que Dios nos ha dado. Yo estoy convencido y cada vez me apasiona más esto, porque si Dios me mandó a hacer un trabajo en especial, tengo los talentos apropiados y eso se ve, se modela muy claramente en esto de las personalidades. Y además a todo el mundo le encanta hacer test y ver cómo es la personalidad y eso ayuda muchísimo. Otro tema que también se ve bastante es las vinculaciones espirituales, de dónde me alimento y de dónde me conecto. En la parte espiritual, sobrenatural, en mis prácticas religiosas, es parte de lo que es mi contexto, ¿no? En el mundo sobrenatural. Y el tercer paso es ver, ok, cuál ha sido mi recorrido, es decir, mi historia de vida y un concepto que he ido yo desarrollando que les llamo experiencias del bien. Los que quieren saber me tendrán que contactar y les ayudo a encontrar su ideal personal. Haciendo todo esto, se obtiene el ideal personal, que les quiero mostrar aquí, si quieren, una fórmula. El ideal personal no es más que esta suma de estos tres conceptos, ¿no? Identidad, quién soy, cómo soy, básicamente lo de la persona. Tarea, ¿para qué vengo a este mundo? ¿Qué tengo que hacer? Y sustento, ¿qué me sostiene? ¿Qué me impulsa? ¿Qué me alimenta? ¿Qué me asegura que yo pueda seguir adelante? El ideal personal debería, en una frase, cubrir estas tres áreas, ¿ok? Y este ideal, este lema por ahora, que no es solo lema, en base al trabajo que yo he podido hacer hasta ahora, sostiene un conjunto de palabras que ayudan a darle más cimientos, inclusive más contexto al ideal personal. Como dijo Iván, él sabe a quién me estoy refiriendo, porque ya trabajé así con él también. Y Rafael, le veo que también está por ahí, Rafa Montoya también. Esto sería en resumen, qué es el ideal personal. Y créanme que cuando uno descubre la razón por la que estás aquí, porque eres único, especial y único, créanme que en el cielo se arma una fiesta, ¿no? Y hay una celebración porque la persona por fin está oyendo a Dios. ¿Para qué está en este mundo? Y tal vez ahí queda la incógnita en el cielo. Dice, ok, ya sabe para qué está. ¿Será que ahora lo va a cumplir? ¿Será que ahora lo va a vivir? Entonces, tengo mi gran duda en este momento si quieren hacer una pausa y preguntar sobre esta primera parte, que es el descubrimiento del ideal, y la segunda parte es, ok, ¿qué hago con ese ideal? ¿Cómo le aterrizo? No sé, Samuel o Iván, ¿cómo quieren manejarlo? O al final. Bueno, de repente, no sé si es que puedes armar ahí, estamos 28, si se podrán armar grupos de 7 para darles la oportunidad que conversen aleatoriamente. Y podamos regresar, digamos, con
con inquietudes para ti, o si es que la audiencia quiere levantar Al la final, mano, esta es nuestra o, oportunidad. o hacemos al final, cuando se sume con la parte de la aterrizada, se suman las dos cosas, tiene sentido todo al ver el total del mensaje. Que podríamos hacer lo mismo que tú dices hacia el final. Entonces, mi pregunta es, ¿hacemos ahora y uno al final, o uno solo, o dos, digamos? No sé. Ahí sí. Usted es el conductor, decida. Jorge, buenas Realmente es noches. más arriba el conductor, yo solo soy el parlante nomás. Ahí está Rafa saludándote, Jorge. Sí, De repente Jorge, tiene una buenas idea, noches. Rafa. Ahí. Y buenas noches con todos. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación y nuevamente gracias también por haberme ayudado a encontrar mi ideal personal. Tengo un par de preguntas sobre lo que has ido exponiendo. Uno, en el ideal matrimonial, digamos, requisito, prerequisito que digamos, el esposo, la esposa, cada uno ya haya encontrado su ideal personal para encontrar el ideal matrimonial. Esa es una duda que tengo. Y luego, en el ideal empresarial, que evidentemente el padre Kentenich estuvo adelantado porque ahora está muy de moda el propósito en las empresas. ¿Qué pasa cuando, nos sucede a muchos de nosotros, cuando en la empresa no necesariamente todos son de religión católica o de creyentes para poder hacer lo mismo que hicimos y encontrar el ideal personal, poder encontrar el ideal empresarial? ¿Cómo es en ese caso? Esas serían mi par de dudas, Jorge. Gracias. Yeah. Bueno, contestemos eso primero porque tal vez otros tengan similar inquietud, solo me estoy notando para no olvidar. El tema del ideal personal y del ideal, ¿cómo se llama? Matrimonial, es un viejo debate dentro de Schoenstatt. Las hermanas suelen decir que primero tienen que sacarse el matrimonial, porque en base a esto se puede deducir las partes que son el personal de cada uno. Y son fervientes creyentes en ese principio. Los padres, los sacerdotes, obviamente tienen al revés. Esos dicen, no, primero hay que discutir el ideal personal de cada uno y la suma de eso te va a ayudar mucho más fácilmente a encontrar el matrimonial. ¿Ok? Mi experiencia es lo que salga primero. Yo no me hago lío. Sí he tenido mucha gente a quien ha ayudado tanto a nivel personal como matrimonial. Me ha dado, a veces encuentro, por ejemplo, el ideal del marido, después encuentro el matrimonial y después encuentro el de la esposa, o al revés. En fin, el orden he tenido de todo. Como dice la frase, el orden de los factores no altera el producto. Es mi creencia. Entonces no hay que forzarle, según mi punto de vista. Solo te puedo responder lo que yo pienso al respecto, no lo que es dogma. Mostrar una cosa así. En cuanto a lo del tema empresarial, sí fue mi inspiración, mi aspiración inclusive inicial, impulsar el ideal matrimonial, perdón, empresarial, el ideal empresarial a clientes, ¿no? No siempre ha sido fácil y entonces yo tengo ahora una estrategia en que hablo de la palabra ideal o de la palabra propósito. Y para mí, el propósito es solo terrenal, no incluye la parte sobrenatural espiritual. Entonces, para empresas que me han dicho, ve, el tema de religión no podemos toparlo, ok, veamos el propósito empresarial, que es más o menos lo mismo, pero sin entrar en el tema espiritual o todo eso. Y se puede hacer, y mi aspiración es, ojalá poco a poco Dios vaya presentando las opciones como para ir introduciendo conceptos de Schoenstatt sin que se diga abiertamente, y ojalá por ahí sea una puerta en que algunos o todos vayan viendo, como digo yo, la luz, sin forzarlo, pero por lo menos presentando como opción. Y lo mismo a nivel personal. A eso casi nadie me ha pedido solo propósito personal, sin tomar todos los que me han pedido. Voy a decir algo que no pretendo decirlo en forma orgullosa ni vanagloriosa, sino como un simple hecho. Yo debo haber ayudado a más de 250 personas a encontrar su ideal, cerca de 50 matrimonios y más o menos unas
unos 10, 12 empresas. Entonces, por lo menos creo que ya he tenido cierta experiencia con toda esta diversidad que es la raza humana. Y es muy interesante lo que Dios ha ido poniendo en mi camino y me pone el reto de ayudarles a encontrar su camino, ¿no? Para algunos es motivo de santidad, para otros un crecimiento psicológico, nada más. No sé si hay De alguna acuerdo, pregunta o Jorge. seguimos ahora con la segunda parte. Gracias, Jorge. Si me permiten una pregunta. Ya. Buenas noches con todos. Hola, Alfredo. Gracias, Jorge. Un tema, la verdad que un tema que a veces puede generar hasta cierto estrés, ¿no? En el sentido, me acuerdo cuando tenía 17 años y tenía que tomar la decisión que estudiar. Y mis padres, amigos, familiares me decían, bueno, tienes que hacer lo que te gusta. Tienes que escarbar en ti, identificar los dones y poder determinar finalmente qué estudiar, ¿no? Finalmente terminé estudiando una cosa y con el tiempo fue cambiando. Lo mismo en la situación de primero hijo, luego esposo, luego padre y en el futuro abuelo. Este es un preámbulo para preguntar, finalmente, esto es un desarrollo personal y luego matrimonial que va evolucionando, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el contexto, con las experiencias de vida que te van determinando y descubriendo dones, que finalmente van construyendo tu identidad y definen finalmente para qué estás acá, para qué Dios, qué busca en ti, para qué te puso en la tierra, ¿no? Y entonces la pregunta concreta ¿es un tema de desarrollo personal, dinámico, que evoluciona, va cambiando? Esa sería mi pregunta. Gracias. Es sumamente interesante tu pregunta y varias veces he oído. Nuevamente te puedo dar mi apreciación, mi respuesta nomás. En Schoenstatt aprendemos a oír lo que se llaman las voces de Dios, qué nos dice Dios y creo haber escuchado algo, ¿no? En las personas sus huellas no cambian, tu ADN no cambia, es duro, ¿no? Y eso me da a entender que el ideal personal no cambia. Sin embargo, nuestro aspecto sí va cambiando. Entonces, es una mezcla de las dos cosas. Y lo peor es volverse aquí, ¿cómo se llama? Extremista. O es dinámico, constante, o es, digamos, fijo para toda la vida. Yo creo que está mal escoger uno de los dos extremos. Y más bien es una combinación de las dos, ¿no? Entonces, yo como le veo ahora es que el ideal, la idea que tuve de Dios de ti en este mundo, es una sola, fija, estática en ese sentido, pero su aplicación a lo largo de la vida sí va variando. La aplicación de ese ideal al contexto en que estás en un dado momento, eso sí va variando. Y es parte de lo que vamos a ver enseguida. ¿Okay? Cómo aterrizarle, qué hacer con este ideal. Entonces, esa es mi lectura. Y supongo que ya cuando me toque estar ante Dios le preguntaré, oye, ¿qué mismo? Y ahí me dirá la respuesta. Bueno, seguimos con la siguiente parte. Bueno, voy a seguir entonces. Samuel, estás alzado la mano, no sé si querías preguntar algo más. Sí, solamente quería decir que en el proceso de descubrir el ideal personal, matrimonial, empresarial y cuantos más, hay que también estar consciente de que es un proceso de descubrimiento y de repente descubrimos algo que no era exactamente lo que Dios quería que veamos. Entonces, de repente no es que evoluciona, porque yo coincido con lo que dice Jorge, Dios plantó el ideal en nuestro corazón, en las diferentes funciones que tenemos, y son como las huellas dactilares. Pero la cosa es, ¿descubriste realmente eso? Porque nos toca formularlo y esperamos de que en efecto Dios nos haya inspirado para que lo hayamos formulado como Dios quiere que lo formulemos y lo trabajemos. Entonces, es posible que en el proceso, y por lo menos a mí me ha tocado en el ideal profesional,
y después les puedo contar cuando intenté el empresarial y no me funcionó, de que simplemente no logré formularlo correctamente, no se dieron las condiciones y tuve que volver al pizarrón, por decirlo así, pero no porque haya cambiado, sino porque yo no lo interpreté correctamente, y por eso es un proceso continuo, que es lo que nos va a hablar Jorge ahora. Sí, es un tema también muy importante esto. Y topas medio de ladito un tema adicional que iba a mencionar. El ideal personal, mucha gente cree que es cuestión de yo pensarle, cranearle, como se dice, y escoger. Un poco la pregunta de Alfredo es que si escogí una profesión. Bueno, yo la medité, la pensé, etcétera, y saqué una conclusión. El ideal personal no se la inventa, se la descubre, como acaba de decirnos Samuel. Es decir, ese ideal ya está dentro de nosotros desde inclusive el momento de la concepción. No, lo que nos toca es descubrirlo. Y es un juego de detectives, sí nos toca ir viendo pistas para ayudar a deducir ese descubrimiento, que para algunas personas es más evidente y para otros les cuesta más llegar a descubrir, ¿ok? Y a continuación, tal vez lo que quiero hacer énfasis, vamos a ver en cómo hacer con este trabajo, ¿no? Pero creo que es súper importante hacer énfasis en que Dios ya nos puso adentro, que puede ser, como acaba de decirnos Samuel, no le oímos bien a Dios, estamos descubriendo o hemos descubierto parcialmente. Nos falta completarlo con otra parte. Hemos sido como los caballos funerarios, solo vemos una parte, no necesariamente todo, ¿no? Y nos faltó ver un aspecto adicional. Dudo mucho que alguien descubra algo que equivocado. Puede ser que esté incompleto por último, pero no equivocado. Eso no me ha tocado hasta ahora, creo yo. Gente que ha tenido experiencia, habría que analizar qué dice Dios si es que llega a pasar eso. Esta fiesta que están viendo ahí al buen rato y que están, espero, disfrutando, viendo eso, créeme que para mí es un placer espiritual ayudar a la gente a encontrar su ideal. He visto gente que me ha llorado, le ha embargado el alma. Y para mí ver esa chispa en el ojo al rato, dicen, wow, para eso viene. Es que increíble, o sea, a veces una cosa muy simple y que esto sea tan contundente para esa persona, ¿no? Y algo que quiero adelantar, en este trabajo de encontrar el ideal, sí me ha pasado gente que ya cuando tienen su lema, si están casados, por ejemplo, regresan a ver al cónyuge, mira, esta es mi frase, mira, y le dice, ¿no? Y le queda viendo y dice, ah, qué bonito. Pero ¿cómo no te emocionas? Mira esta hermosura, mira, ya te diré, está bonito, pero es para ti. Y eso es importante, o sea, el encontrar, el descubrir el ideal personal es algo tan personal, es tan íntimo tuyo, que nadie más te lo va a entender. Y yo lo veo tan íntimo como el pudor. Uno no se desnuda así cualquier persona, tal vez el cónyuge y un médico, ¿no es cierto? Pero no es que uno anda desnudo por la vida. Igual pienso yo, es mi lectura. El ideal es algo personal, no es algo que voy contando a todo el mundo. Tal vez a un consejero, a un director espiritual. No es algo que creo yo. Hay una sola persona que yo conozco y todos aquí sabemos quién es, que vive diciendo cuál es su ideal, ¿no? Fuegos que enciende fuego, ¿no? Y no tengo que decir quién, porque todo el mundo, los que le conoce, ya sabe quién es. Bueno, es su parte, su ideal ser así tan abierto y contagioso, pero normalmente no se dice. Ahora, con esta fiesta que estoy mostrando ahí, típica fiesta, así en grande, es celebración de Año Nuevo, ¿no es cierto? Típico, se hace una fiesta. ¿Y qué es lo más típico que se hace en un Año Nuevo? Mi resolución de Año Nuevo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y hago mi plan y voy a hacer un montón de cosas y esto es lo que voy a hacer con mi nueva vida en este año. Creo que en el 99.9% de los casos, ese plan no llega al 15 de enero, ¿no es cierto? Se va quedando en el camino. Y es difícil, así de improviso, livianamente, hacerse un plan y
y no hace nada al respecto. Entonces, si alguien está poniendo mensajes, estoy de acuerdo, hay varios micrófonos encendidos y a veces hay interferencia. Después en la parte de preguntas, por favor, ahí sí pueden abrir todos los que quieran. Yo les quiero presentar una primicia. Yo he ayudado a un montón de gente a qué hacer con ese ideal. Les voy a presentar un taller, una cosa que yo tengo, que estoy ahora poniéndole públicamente a todos. Y antes de presentarlos, ha habido gente que me dice, bueno, esto es plata, tienes que responder. Y yo le voy a tomar como el concepto de software libre, en el sentido de que quieres propiedad intelectual, toma, regalo, aquí está, voy a presentarles sin ninguna limitación. ¿Quiere ayuda en implementarlo? Bueno, aquí estoy a las órdenes. Pero no tengo ningún problema que ustedes adopten esto cuantas veces y quieren contagiar y adaptarlo, hacer lo que sea. El mismo concepto, porque lo que uno recibe gratis, creo que hay que pasarlo gratis, ¿no? Entonces, en fin. Este programa le he puesto el nombre de qué es lo que yo le respondo a Dios, ¿ya? Y con los acrónimos, ICE, ¿ya? ¿Qué es el ICE? Tiene 4 puntos. Hoy, introspección, compromiso y evidencia. Y les voy a describir cómo se descompone esto. Obviamente no hay tiempo y no es el momento para darles el detalle, pero esto nos ayuda a que, ahora que ya tenemos el ideal personal, ¿cómo lo vivo? Este es un plan que les propongo que adopten si quieren o si necesitan ayuda, encantado. ¿Ok? Vamos a verlo en detalle. ¿Qué les respondo? Hoy, a los que quieren hacer esto, les propongo saltar, correr, de una sola, dispararse. ¿Ya? No tengan excusas. La inmensa mayoría de gente, y me incluyo a veces, ponemos excusas, ponemos pretextos, ¿no? Voy a poner aquí apenas algunos pretextos que nos frenan este impulso de empezar hoy, ¿no? Pero antes de entrar en eso, ¿por qué digo hoy? Sí me ha pasado, y he oído mucho, sí voy a empezar el próximo mes, o no, mejor te empiezo en el principio del año, o espérate para ser con mi mujer y ahí sincronizarlo. Son montones de pretextos que uno pone para arrancar con un trabajo de crecimiento, tomarse en serio. Y no es tomar en serio a mí, es tomar en serio a Dios, a la misión de Dios. Pretextos. No tengo ganas. ¿Ya? Pereza. Es típico, estoy con mis vicios. Algunos tendrán este freno. Otros, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para esto. Entre el trabajo, la familia, las deudas, no tengo tiempo. O tercero, no le entiendo eso. Acá en Ecuador tenemos una frase, no sé si en otros lados decimos no la cacho. Decimos acá que viene la palabra de inglés catch, ¿no? De atrapar. No la entiendo, no. Esto que está hablando Jorge suena bonito, pero no lo entiendo. No. Son pretextos. Asimismo, en inglés hay una frase que traducida en español, ¿no? Fake it until you make it, o sea, aunque sea, empújate, aunque no lo sientas, pero hasta que logres ya aprender a hacer esto. Entonces, la primera cosa es el impulso y compromiso de uno mismo, o sea, esto lo voy a hacer hoy, no pongas más pretextos, ya, hoy. Segundo punto, la I, de introspección. Si es algo que te toca mirarte hacia adentro, ¿ya? Si te toca hacerte una pregunta que necesariamente tiene que estar iluminado, las respuestas, por tu ideal personal. Esto tiene que ser algo, esta inspección hacia adentro tiene que ser para ti. Nadie tiene que aprobarte. Armas un plan y dice a alguien, oye, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo? Si quieres un sacerdote en un día, tú tienes que decidir tu propio introspección. Nadie te conoce mejor que tú mismo. Y aquí me estoy inspirando en una metodología que tiene el padre Guillermo Carmona en Argentina, que él le llama el contrato pedagógico. Él dice que debemos tener 3 verbos que debemos trabajar. El primero es conquistar. Conquistar quiere decir las cosas que no tengo y necesito tener, quiero tenerlas. ¿Ya?
conquistar algo bueno que quiero tener y no lo tengo al momento. Segundo verbo, afianzar. Sí soy bueno en eso, pero quiero ser más fuerte, quiero ser más capaz, quiero ser mejor todavía. Quiero ser una estrella en esto para los demás o para mí mismo. Quiero afianzar. ¿Ok? Y tercero, desterrar. Cosas negativas que tengo y quiero que ya no sigan en mi vida. Hay una cuarta que no voy a poner, que sería impedir. Y solo lo menciono porque si ustedes se ponen a ver estas 4 acciones, es equivalente a un FODA. Es básicamente lo mismo que un FODA, pero traducido con verbos. ¿Ya? Entonces, lo que tengo adentro y lo que está afuera, y lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, es básicamente esto, ¿no? Pero con estos 3 verbos, ¿y por qué no le pongo también el impedir? Un padre de Schoenstatt, que ya murió, me dio una sugerencia, que uno debe primero empezar con lo positivo y lo negativo solito se corrige. Y me pareció tan grande este consejo que me encanta repetirlo a que los demás también aprendan eso, ¿no? Por eso, conquistar y afianzar es altamente recomendable y si mismo te sientes mal con algo tuyo, ok, desterrar, ya, ok, ya. Pero mi primera recomendación es que trabajen ustedes en las dos. ¿Qué se hace? Se analiza, hace una tormenta de ideas bajo estas 3 cosas que quieres hacerlo en este año, en este mes, en este día. ¿Ok? Entonces, las acciones son la siguiente parte que vamos a ver. Pero aquí primero tenemos que ver actitudes. ¿Qué voy a conquistar? ¿Qué voy a afianzar? ¿Qué son actitudes? No acciones, aquí es actitudes, un poco más general. ¿Ya? Ser generoso, paciente, meditar, cosas así, o sea, cosas más generales. ¿Ya? Entonces, cada una de esas ideas que uno tiene, segunda parte es, ahora voy a hacer acciones que debo repetirlas y debo trabajar de acciones específicas que reflejan cómo trabajar a esas actitudes. Entonces ahí viene el tercero, que respondo compromiso. Esto lo voy a hacer. Como dice la frase, vivo o muerto. ¿Ya? Y aquí nuevamente hay 3 temas que es muy importante tomarlos en cuenta para implementación de tu plan de trabajo personal, ¿no? Primero, plazos. Necesariamente tienes que ponerte un plazo. Cuando yo comencé a hacer esto con clientes, le hice plan de 1 año y me fue muy mal. Y es la recomendación del padre Carmona, que decía que hay que hacer plan de anual. ¿Por qué me fue mal? Es demasiado lejos para gente que recién está empezando. Entonces hice más uno de 4 meses, más dividido más frecuentemente. Y ahí viene el segundo tema, que es importantísimo poner ritmos. Los ritmos naturales para el ser humano es acciones diarias, acciones semanales, acciones mensuales. Son acciones muy naturales para el ser humano hacerlo en esos 3 tiempos, ¿no? En especial, para algunas personas puede ser quincenal, pero es como caminar. Uno camina con un ritmo, uno sube una montaña con ritmo, uno nada con ritmo. Y ahí las cosas funcionan naturalmente. ¿Ok? Y el tercero, súper útil tener un seguro, un candado. Todo este esfuerzo lo dedico para alguien, que a ese alguien no le puedo quedar mal. Así esa persona no llega a saber que estás dedicando esto para alguien. Es increíble la diferencia que hace cuando haces esto por alguien. Por ejemplo, los hijos, el cónyuge, no sé, los padres, cualquier persona, un amigo que está en problemas, etcétera. Este trabajo, este esfuerzo que me va a costar, me va a tocar forjar, lo dedico a tal persona. Y es tu capital gracias. Y le dice a Dios, verás, ¿no? Todo esto que estoy diciendo me tienes que anotar como mi capital gracias, verás, ¿no? Tomarás en cuenta esto. ¿Ok? Entonces esto, como ven ustedes, la parte tiene que ser así. Esto tengo que hacerlo con plazos fijos, ¿ya? Con ritmo, no a saltos y brincos, ya algún
entonces no, esto tiene que ser la versión de la semana. Y el mensual sirve mucho para hacer una revisión. Esto va a la mano, si han oído en el show hasta las 4 R's, medio va igualito a eso, ¿no? Y la E es la evidencia, ¿ok? Qué importante es que haya evidencia y no simplemente en mi corazón yo sé que hice. Tiene que haber evidencia. Si no, no hay, no se vuelve real el asunto. Nuevamente 3 temas. Primero, el registro. Qué importante. Yo era bastante reacio a esto, de anotar nuevamente ritmos, por ejemplo, todos los días o todas las semanas anotar si hice, no hice. Y simplemente eso. Hay personas que les gusta además tener un cuaderno personal de reflexión que van poniendo sus reflexiones, pero qué importante es poner por escrito las cosas. Es súper útil esto, ¿ya? Segundo, análisis. Una vez que uno ha hecho un cierto recorrido, regresar a ver, esto me fue bien por aquí, por acá. O sea, ser autocrítico constructivo, ¿no? Es importante revisar para atrás cómo me fue. Y por último, tener a alguien externo, mentor, un consejero o un testigo, un simple testigo. Mira, te quiero mostrar eso. Tiene que ser alguien de mucha confianza, maduro, que sepa respetar tus momentos de debilidades, de dudas, de caídas, como también ayudarte a analizar lo que está pasando. Este mentor no es para nada un jefe, no es para nada quien te manda, sino que te apoya, te ayuda a que hagas tu propia autoformación. Y tiene esto un beneficio adicional. Hace toda la diferencia del mundo si tú tienes que mostrar algo externo. Porque por último sientes, no, ¿cómo no voy a llevar registro y no le muestro? Qué vergüenza, no, ¿qué va a pensar de mí? Entonces, qué importante es poder mostrar esto ante una persona externa, ¿ya? Que ojalá sea alguien, puede ser un consejero espiritual, un coach, un psicólogo, un cónyuge, un buen amigo, en fin, ustedes tendrán que escoger quién. Ojalá alguien relativamente permanente o a largo plazo por lo menos. ¿Ok? Entonces, como ven, este plan que puse, que se llama ICE, sería interesante a ver qué tanto esto comienza a regarse, hace viral o no. En fin, sería interesante ver la propuesta. Pero sí tengo una gran interrogante. No sé si van a coincidir. ¿Para qué me voy a meter en este lío? ¿Para qué hace tanto esfuerzo? Yo, pues, ¿qué saco? O sea, no. Sí le entiendo, todo chévere, pero todo este esfuerzo. No le entiendo para qué puede ser que uno se obtenga. Y una vez alguien me dijo, dame una buena razón por la que me metería yo en esto. Bueno, les voy a presentar 7 razones. ¿Qué es lo que uno obtiene? ¿Okay? Primero, da sentido a mi vida. He puesto 2 veces vida. Bueno, da sentido a mi vida. Esto es algo que es descubierto por muchas otras culturas o expertos. Los japoneses les llaman el Ikigai. Viktor Frankl, el sentido de la vida, la logoterapia, se le da sentido. Para esto estoy aquí. Yo estoy para esto. Le da total sentido versus arrastrar los pies, ¿no? El ejemplo que yo pongo, ¿cómo te despiertas en la mañana? Suena la alarma y me da demora y apago la alarma 5 minutos más. O le ganas a la alarma y saltas de la cama y vas a trabajar con gusto, un placer, con satisfacción. ¿Cómo es tu vida? ¿Tiene sentido o no levantarte? Segundo, enfoco mis esfuerzos. El rato que tú tienes claro hacia dónde tienes que dirigir todo, dejas de hacer tanta cosa que te distrae, que te quita energía, que no tiene sentido que hagas. De ganas estás haciendo esas otras cosas. Y más bien tal vez estás dejando de hacer cosas que sí debías haber hecho. Me ayuda mucho más decir, este es el camino que tengo que recorrer. De ganas estoy en las otras cosas. Ya, listo. Y se presenta algo nuevo, no, esto no encaja. Chao. ¿Ya? O de repente asoma algo y dice, esto buscaba, no sabía dónde encontrar, qué bueno, le voy a incorporar a mi maletín, a mi caja de herramientas. ¿Ok?
Además, si uno está haciendo el ideal personal y Dios te dio los talentos para eso, las cosas te van a salir bien. Y vas a hacer el bien. Vas a sentir que estás dejando una huella. Y qué lindo. Y uno dice, wow. Y al hacer eso, automáticamente eres feliz haciendo lo mío. A ver, sí o no, todos hemos tenido la experiencia de hacer algo y decimos, vamos a esto, hacerlo, pero no me gusta esto. Y al revés, estamos haciendo algo y estamos como chanchanado, como se dice, estamos felices, esto es lo mío, yo nací para esto. ¿Sí o no? Les quiero contar de anécdota de la Madre Teresa. Alguien una vez le dijo a la madre, viéndole que estaba limpiando a un niño harapiento, enfermo, con enfermedades, ¿no? Con hambre, en fin, todo. Y le queda viendo y le dice, madre, usted debe terminar el día exhausta. Pobrecito usted. Cuidar a semejantes personas todos los días debe ser tan cansado. Y ella le regresa a ver con una sonrisa inmensa, me dice, yo termino el día con más energía que empecé, porque yo nací para eso, Dios me mandó para hacer esto. Y justamente eso, si yo estoy cumpliendo mi ideal personal, estoy cumpliendo la voluntad de Dios en mí. ¿Ya? Que les voy a dar un ejemplo acá en el Ecuador. Hay un apostolado muy interesante que se llama misiones familiares, que es, van en grupo al campo y hacen misiones, o sea, van tratando de evangelizar a la gente, a catequizar. En fin, es muy bonito. A veces hay temas médicos también. Es muy bonito, pero no es para mí. No es mi apostolado por ahí. ¿Ya? Entonces, hay otras cosas que yo siento que Dios me está pidiendo, y no eso, es loable, les felicito y sana envidia si quieren, pero yo tengo otras misiones que yo siento que Dios me gusta y me siento mucho más lleno al cumplir. Y espero que entiendan lo que va a ser la siguiente parte. Si yo cumplo la voluntad de Dios, eso es exactamente la definición de santidad. Tu camino de santidad es tu ideal personal, el tuyo. Y si no me creen, les reto que estudien la vida de los santos. Y les garantizo 100% no van a encontrar dos santos iguales. Cada uno ha recorrido diferente camino para llegar a su santidad. ¿Ya? Y al hacer esto, estoy rayando la cancha, estoy mostrando muy claramente mi puesto en la iglesia. ¿En dónde es mi contribución? ¿En dónde es el legado que estoy dejando? Cuando ya me toque partir y alguien, esto hizo tal persona, wow, claro, está clarísimo. Entonces, ahí tienen 7 razones que para algunos les va a quemar el alma y esto quiero, y para otros están oyendo llover. Cada uno escoge su camino, cada uno sabrá. Espero que con esto les haya impulsado a descubrir su ideal, si no lo tienen, pero más importante, vivir ese ideal parcialmente este semestre, este año, esta década. Cada uno tiene que ir definiendo qué tiempo ponerse y medirse, y ahí sí nos vendrá, ojalá, nuestra orientación de empresarios, de ejecutivos, de ser un poco más formal en ponerse un plan de trabajo para comenzar a aterrizar ese ideal personal. Si alguien quiere contacto, por favor, Iván, Samuel, Rafa, que me conocen, a las órdenes. Encantados. Todo lo que es personal, todo lo que tiene que ver con Dios, lo considero mi apostolado, no cobro. Eso es parte de mi apostolado. Si es algo empresarial, ahí sí, no sé yo, ahí sí tengo que cobrar. Ahí sí mi honorarios. Pero eso sí es otro tema. A las órdenes. Muchísimas gracias, Jorge. Pueden preguntar sin miedo. Mi conclusión es que o les dormí o se quedaron abismados. No, yo quisiera felicitarlo. Fue una plática muy interesante.
Sin duda, conceptos que no conocía y otros que fue aclarando como por la marcha. Y fue muy enriquecedor. Ahora sí que a mí me gustaría contactarlo para buscar ello, porque todavía no lo tengo. Entonces, sí quisiera, sí es algo en lo que he estado en búsqueda. Hay gente que me ha agradecido por encontrar su ideal personal y yo les digo, no, y yo les agradezco a ustedes por permitirme acompañarles. Y digo con cierta humildad, pero con cierta pretensión a la vez. Sí espero que Dios me vaya notando, como decimos acá los porotos, me vaya notando mis aciertos, diciendo, verás, ¿no? Te estoy mandando estas personas, verás. Tomarás en cuenta cuando sea mi juicio y que no solo pese los desaciertos. Con Iván y conmigo, Encantado. de hecho, Jorge. Pero no hemos trabajado en qué viene después, ¿ah? Es verdad. Jorge, muchas gracias. Yo quiero agradecer por la invitación, bueno, a Samuel por la invitación a que también se uniera a la comunidad de Querétaro. Y a ti, Jorge, fue muy interesante la plática. Me parece muy interesante hoy, ¿no? El tema del ideal personal de repente viene dando vueltas. Nosotros lo hemos acariciado un par de veces. Y bueno, la parte más trascendente es hoy, ¿no? Dedícate un ratito, ¿no? Siéntate y empieza, ¿no? Tenemos también ahí los libros de Patrice que te dan el material. Y bueno, la base es siéntate y ponte a hacerlo hoy y después de ahí tendrás también caminos sobre cómo encontrar también tu ideal en el trabajo y tu ideal en la empresa. Muchas gracias por todo. Una cosa que no mencioné y creo importante completar lo que acabo de decir. Además de que se descubre, se lo descubre de rodillas. No es que es mi intelecto, yo me inventé, soy vivísimo, sino que Dios me habló y yo lo escuché y se lo hace de rodillas. No hay que meter soberbia, sino docilidad de dejarse llevar por Dios en esta misión. Jorge, te quería hacer un comentario, una consulta, una reflexión. Yo me acuerdo la primera charla que tuvimos en CIES Perú, que la dio Jorge Melo, cuando empezamos toda esta serie de charlas, que creo que ya estamos en el tercer o cuarto año, Samuel. A mí me sorprendió cuando Jorge nos dijo que CIES no solamente estaba abierto a chostatianos y a católicos, evidentemente, pero estaba abierto en general para todos, incluso no creyentes. Yo le entendí eso a Jorge y algunas veces encuentro ejecutivos que sí están buscando comunidades como CIES y a veces se asustan un poco con el ser católico y con el tema de la santidad, y tú lo has comentado ahora, ¿no? Que el ideal personal de alguna manera es ese camino a la santidad y esa conexión a la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con aquellos que no necesariamente son creyentes y podrían ser miembros de CIES, pero pueden tener un ideal personal y lo pueden estar llevando? ¿Cómo se cruza eso? Yo sé que es complejo, ¿no? Porque dentro de Chonsta y siendo católicos, creo que está bastante claro el que si uno encuentra su ideal y lo practica, uno debería llegar a esa santidad. Pero ¿qué pasa con aquellos que no necesariamente están en esa frecuencia, por decirlo de alguna manera? Necesariamente es un camino de respeto bidireccional. Bidireccional. Obviamente uno tiene que respetar las creencias de esa persona, de que no cree en Dios, o tal vez hasta creyente, pero no practicante. Pero también esa persona tiene que respetar que uno tiene un consejo basado en ciertas creencias. No es un invento mío, es basado en historia de la iglesia, pero también basado en conceptos más profundos. Cuando yo doy coaching a las empresas, yo digo, yo no meto religión. Religión es la práctica de tus creencias. Eso ya le toca a cada uno. Si me dan apertura, yo les pongo todo lo que quieran de la religión católica. Pero ellos tienen que respetar que tal vez mi único requerimiento es el reconocer que existe Dios
no la práctica, pero sí que existe Dios y por lo tanto tenemos que rendir cuentas ante Dios. Ese es tal vez el único requisito que yo pongo. No estoy diciendo que esa es la verdad, es como yo trabajo, ¿ok? Y invito que ustedes también reflexionen al respecto, porque si no, no tienes un piso común con el cual conversar con esa persona. Tiene que haber algo, por lo menos fundamental, que coincida. Y ojalá, como dicen en Schoenstatt, suave violencia, poco a poco les vas presentando aspectos, llamémosle kentenigianos, no voy a decir católicos, sino kentenigianos, y que poco a poco les va atrayendo, ¿no? De acuerdo, Porque Jorge, gracias. la palabra Sí. apostolado no es servicio social, ¿eh? Cuidado, se confunde la palabra apostolado con servicio social, que está bien, servicio social, ¿no? Apostolado es llevar almas a Dios. Esa es la definición de apostolado, ¿ya? Entonces, sí, nuestra misión en sí debe ser llevar gente a Dios, ¿ya? Ese es en última instancia. ¿Cómo hacerlo? Ahí viene el tema de estrategias, etcétera, pero esa es la misión. Gracias, Jorge. Jorge, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Jaime. Yo entré casi a la mitad de tu exposición muy enriquecedora. Con respecto a la pregunta anterior y en ese mismo sentido sobre el ideal personal, yo recuerdo que hace unos años cuando estuvimos en una charla del CIES Perú, hicimos nuestro ideal personal en un seminario que llevamos y bueno, ese ideal personal, en mi caso personal, ha sufrido, digamos, algunos ajustes en el camino, ¿no? Entonces, te quería preguntar si ese ideal tiene que ser rígido o uno lo va adecuando a, digamos, con el paso de los años, digamos, a la experiencia y al cambio que uno tiene como persona y como ser humano. ¿Qué tenemos que hacer? Como tú dices, de repente volver, pedirlo de rodillas, hacer un cambio en ese propósito, enrumbar de repente en buscar otro sentido a la vida, no sé. ¿Me puedes dar algunas pautas con respecto a mi consulta, Jorge? Uno, fue la pregunta que básicamente Samuel ya nos planteó antes. Tal Ya. vez le puedo, o sea, ilustrar con un ejemplo, una anécdota. Dicen que 3 ciegos se encuentran por primera vez en su vida con un elefante, ¿ya? El primero se va a la parte de adelante y ve la trompa y tremendas orejas gigantescas, y es lo que para él el elefante es eso. Otro, en cambio, le vio de lado, ¿no? Y ve unas piernas gigantescas y, no, son como columnas, es un monumento el elefante. Y hubo un tercero, claro, que fue a la parte de atrás y no le gustó para nada estar ahí en la presencia del elefante, ¿no? Entonces, mira cómo cada uno tuvo una impresión parcial, pero real, del elefante, cuando la verdad es la suma de esas 3 visiones, ¿no? Entonces, sí es verdad que uno va descubriendo, tal vez partes, sí puede ser que vas descubriendo partes, no que sí que estuvo mal anterior, sino que estaba incompleto. Y uno tiene que pedir lo que se llama la gracia de Dios de permitirte ir viendo más y más, o juntarte con otras personas que te ayudan a complementar tu visión. No sé si eso te responde a tu pregunta. Sí. Ok, muchas gracias, Jorge. Jorge, Selene Chávez está levantando la mano, quiere participar. Ah, claro, Selene, nuestra querida amiga de México allá. Yo tengo una pregunta, Jorge. ¿Cómo hacemos para no agobiarnos con nuestros ideales en el sentido de, tenemos un ideal personal, tenemos un ideal matrimonial? En nuestro caso, Ramón y yo formamos parte de un curso de federación, entonces tenemos un ideal de comunidad y hemos descubierto nuestro ideal empresarial. Entonces, de repente uno dice, tanto ideal, ¿qué nos recomiendas para no agobiarnos con tanto ideal que podemos ir descubriendo? Y sin embargo, todos esos ideales son parte de lo que eres, ¿no? O sea, si alguien te pregunta, descríbeme cómo eres, uno puede decir el color del pelo, de los ojos, o sea, cada uno son
parte de ti. No es tanto que te está agobiando, todos son parte. Y por eso mencioné al principio que al final, digamos, perdón, que el ideal es algo, es una fuente de felicidad, es de gusto. No se le debe tomar como una camisa de fuerza, como un conjunto de leyes que me tienen agobiado. O sea, no, está mal percibido, si es que le estás percibiendo, porque eso no es. Dios Padre, o sea, todos los padres queremos que nuestros hijos sean felices, que gocen de la vida, no se diga nuestro Dios, no Padre. Entonces, como digo, lo que obtengo tal vez te puede ayudar a obtener. Si es que estás agobiada, como fue tu pregunta, con tanta, en teoría, tanta peso que estás viendo, está mal enfocado, estás viendo como un montón de cumplimientos, de checks que tengo que ir poniendo en la vida y no está por ahí. Debe ser fuente de felicidad tuya y de los tuyos, ¿no? Tiene que ser así. Si no está mal enfocado, que no lo veo tan mal que esté mal enfocado. Si uno analiza, por eso uno de los pasos era analizar, uno dice, espera, esto me está haciendo mal, esto tengo que corregir, eso, chao. Lo que el padre Kenton llamaba la ley de la puerta abierta y la ley de la puerta cerrada, ¿no? Y nos ayudan a decir, por aquí sí es, por acá no es. Y qué importante es saber a veces, no solo por dónde es el camino, sino por dónde no es el camino. Es muy útil también tener eso claro. Tal vez nos puede ayudar como del ideal personal, matrimonial, de comunidad empresarial, ver aquello como que en lo que es intrínseco o aquello en lo que se enlazan. A lo mejor hay una palabra o hay una frase que en todos coincide y entonces puede ser que por ahí vaya también. Tanto como una palabra, no creo, pero sí un concepto tal vez. Una idea. ¿Ya? Sí, concepto, sí va a ser. Es imposible que, por ejemplo, tu ideal personal esté en contraposición con tu ideal matrimonial. Algo está mal ahí, no está bien elaborado. Se tienen que ayudar mutuamente. ¿Ya? Necesariamente algo está mal elaborado y habría que revisar. Y un poco lo veo, es como que oíste algo en japonés y alguien te tradujo al español. Está mal la traducción. No es que el mensaje en japonés está mal, sino que en la traducción de lo divino a lo terrenal, algo pasó ahí que no se lo escuchó bien. Gracias. Yo creería, Jorge, si me permites añadir que entre los ideales debe haber un hilo conductor, ¿no? Que sea como algo que le dé la frecuencia y que cambie la arista dependiendo del rol que estoy cumpliendo, pero la esencia no cambia, ¿no? Sí. Pero también se da, llamémosle especificidad, no sé si la palabra es esa. Mientras más amplio el grupo, es más genérico el ideal, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Dios tiene un ideal de la Iglesia Católica, tiene una misión para la Iglesia Católica, ¿no? Y eso es súper amplio, pero no puede estar en contraposición con mi ideal personal. Tienen que necesariamente, mi ideal personal me ayuda a aterrizarle más específico en lo mío, en mi vida. Si me permite, Selena, o sea, yo tengo digamos, 3 ideales también. El personal, el matrimonial y el profesional. Como dije, intenté hacer el empresarial y no me funcionó. Y después de un rato, como todo es orgánico, o sea, como yo lo había pensado, es cada vez que a mí me toca actuar en funciones distintas, como persona, como esposo, como jefe, como amigo, como cuanta cosa sea. Lo que hice fue enlazar en una frase, cogí los 3 ideales y los mezclé para recordarme a los 3, en este caso, todo el tiempo. Y no había ningún conflicto, sino que lo que hice fue decir, ok, ¿cómo hago como dices tú, para no sentirte agobiada, sino que más bien cómo me enriquece más? Y bueno, y eso fue lo que yo hice, te lo comparto, ¿no? Y me ha funcionado. Gracias, amor. Creo que es importante lo que en Schoenstatt se llama las voces de Dios. O sea, uno puede caer en el peligro de que, a ver, no le entiendo, no le he procesado esto, algo estoy viendo mal. Cuando lo que uno tiene que hacer es oír las voces de Dios cuando se traba así. Nada sin ti, nada sin nosotros. Obviamente nosotros tenemos que poner nuestra parte, pero puede ser que nos estamos olvidando de oírle a Dios. ¿Qué me dice al respecto?
el tema de las voces de Dios es un tema aparte que podríamos algún rato conversar de eso. Jorge, buenas noches, gusto saludarte y muchas gracias por la magnífica... Estuve escuchando en el auto, pero ya recién llegué a casa. Dos cosas puntuales. Una que comentaste un tema de la Madre Teresa de Calcuta, y te cuento que hace como 30 días atrás, por un tema de trabajo, me tocó hacer una verificación en la zona, una zona que es difícil en Lima, que es una zona peligrosa, que es una esquina que hace la avenida 28 de Julio con la avenida Aviación y la Victoria. Y uno de los ingenieros con los que estábamos me comentaba que en esa esquina queda una sede de la misión de la Madre Teresa de Calcuta, que siempre ha trabajado con los pobres de los más pobres, ¿no? Y este ingeniero me decía con extrañeza y con admiración que había entrado una oportunidad a este local y había visto que recibían a niños con parálisis cerebral, a niños con problemas de todo tipo, incluso psiquiátrico, sin dinero, y que los acogían y permanecían en este albergue, ¿no? No entendía él cómo era posible que personas hagan este tipo de trabajos, sobre todo con personas que no tenían ningún tipo de familiares, ni personas que iban a recogerlos, sino que se quedaban prácticamente a vivir con ellos, ¿no? Y son las hermanas de la congregación. Entonces, la verdad que, como tú bien dices al momento de tu comentario, la Madre Teresa tenía más energía al final del día, después de participar con este tipo de experiencias tan fuertes, y que para nosotros los mortales nos suena pues tan difícil y a la vez tan admirable, ¿no? Y en segundo lugar, recuerdo también cuando estábamos en el colegio, leímos las Confesiones de San Agustín y también la vida de San Francisco de Asís, y como tú bien dices, qué importante estudiar la vida de los santos, ¿no? Porque la vida de los santos, definitivamente cada una es distinta a la anterior. Incluso aquí tenemos la suerte también que se está promoviendo en Lima, bueno, en el Perú, la canonización de una beata más, que es Sor de los Ángeles Monteagudo de Arequipa, una ciudad que está al sur del Perú, y pues incluso es una beata que fue beatificada por San Juan Pablo II en febrero del año 1985, y es una beata que vivió en la época de Santa Rosa de Lima y, digamos, San Martín de Porres, en esas épocas, ¿no? Y como una mujer joven que está entregada al santuario, al monasterio, para que vean por su educación, cuando se da cuenta del llamado de Dios, renuncia a la dote de su padre, renuncia a una mujer en el año 1600 que renuncia a la herencia, a la posibilidad de tener un patrimonio importante y decide seguir a Dios, ¿no? Entonces, como la vida de los santos también nos sirve de ejemplo, que lógicamente hace que veamos que son personas de carne y hueso, que simplemente tienen una mística de vida, ¿no? Esos comentarios quería hacértelos porque esos dos temas que tocaste en la conferencia me parecieron muy, muy relevantes. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias a ti también. A mí una de las cosas que me han encantado de la vida del padre Anthony es que él nunca pretendió ser el genio que descubrió todo. Él se basó en santos y en figuras de la iglesia, de la humanidad antes. Y él mismo decía, repitiendo una frase, él se siente parándose sobre hombros de gigantes, ¿no? Y un poco me parece hermoso que cada uno de nosotros hagamos lo mismo, que nos paremos sobre gigantes. Uno de ellos, el padre que entrega ahora, pero también la Madre Teresa. En fin, escogemos a quienes nos sirven como pedestal. Y ojalá algún día alguien se pare sobre nuestros hombros. Es la huella que uno va dejando también, ¿no? Entonces creo que es importante ir dejando esa trascendencia, ese legado a la humanidad. Si uno da un granito en el crecimiento de la humanidad, no, una mejora. Es un poco lo que a mí personalmente me encanta. Muchas gracias. ¿Alguna otra cosa? Si ya van que avance, voy a tratar de cerrar con una invitación que no le tomen al ideal personal como una actividad más dentro de Schoenstatt.
Personalmente siento que el descubrir y vivir el ideal es lo primero que uno tiene que hacer en la vida, ¿ya? Es lo primero que uno tiene que comenzar. Por ahí empieza todo, porque si no estamos como palos de ciego, golpeando por todo lado, tratando de ser lo mejor posible, cuando debimos haber estado haciendo algo en específico. Y cuando ya nos toca ante Dios nuestro momento, ojalá podamos decir misión cumplida, ¿no? Ojalá. Bien, a mí me gustaría agregar que habiendo vivido la experiencia de llevar esta búsqueda del ideal personal con Jorge, también Rafa Montoya también lo hizo, que se animen a tomarle la palabra a Jorge. Jorge está presto a esto. Yo entro en la cuenta, ahorita estaba ahí un poco revisando, pues lo tengo guardado todo el material que Jorge me proporcionó y Jorge te va conduciendo, te va guiando, va tomando nota y va entregando resúmenes de las cosas que vamos haciendo. Y yo lo estaba revisando y me doy cuenta que fue hace exactamente 2 años, porque fue en junio del 2021, fíjense. Nada es casualidad, hoy día estamos revisando este tema, ¿no? Y justamente mientras él iba hablando, yo me había dado cuenta, y las preguntas que ustedes han estado haciendo, ¿no? Yo tengo un solo ideal personal, digamos, pero cuando lo leo, y justamente una de las cosas que recuerdo mucho es que algo de lo que hablamos, Jorge, te acordarás, fue de mi matrimonio, ¿no? Y entonces hasta eso formó parte del ideal, ¿no? De mi trabajo. Y yo siento particularmente que como que el ideal que salió tiene por eso hablaba Selene del hilo conductor. Yo particularmente siento que digamos, la frase que acompaña mi ideal, eso que me hace recordar por qué estoy acá, y por qué, por ejemplo, necesito, digamos, sostenerme de él para ser perseverante y constante en las cosas que hago, tiene mucho que ver con esos roles que uno cumple, ¿no? Yo trabajo mucho con personas y además dicto algunos cursos en la universidad que tienen que ver con desarrollo de personas y ahí pues por ejemplo Rafa acaba de hacer un curso en Harvard sobre la felicidad y hay muchas cosas y seguramente Jorge, pero Rafa va a coincidir conmigo, muchas cosas y lo dijo en su participación, ¿no? Así el padre Kentens en su época fue muy adelantado porque ahora muchas escuelas de negocio están tratando temas que tienen que ver con el bienestar, el equilibrio, la búsqueda de sentido en la vida, que son cosas que el padre Kentens ya había hablado hace 100 años atrás, ¿no? Y que hoy se revitalizan y digamos una corriente que hay que aprovechar, que no está lejana, ¿no? Que no tiene, digamos, en el ámbito empresarial, digamos, nada que esté reñido con el sentir espiritual que uno tiene, que no necesariamente guarda relación con la religión, ¿no? Sino con el sentido de la vida y los propósitos que uno tiene, ¿no? Así que con eso les digo, y seguramente Rafa también por ahí apoya en algo, con lo que vivió con Jorge, que tomen digamos, la oportunidad con él, ¿no? Porque realmente, si ya lo tienen, yo querría inclusive que es una oportunidad de revisar, ¿no? Así que ya tienen los datos ahí. Igual les digo que la charla está grabada y luego la voy a subir al canal de YouTube de CIES Perú y la voy a compartir con Francisco para que se las mande ustedes también en Querétaro, y a los de CIES Perú ya la reciben, para que la vuelvan a revisar, la repasen con paciencia, le den pausa cuando tengan que hacerlo y cosas así. Listo. Rafa, ¿quieres decir algo? Ya te comprometí. Sí, por supuesto, ¿no? Coincido contigo, Iván. La verdad fue un lindo proceso que yo llevé con Jorge para encontrar mi ideal personal y fue en una charla como esta, porque yo le estaba dando muchas vueltas a poder encontrar el ideal, pero no sabía cómo empezar. Y esa era siempre mi pregunta en charlas, en sesiones, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿Y cómo empiezo? Y bueno, Jorge casi lo puso, no, escríbeme, y empezamos. Y así fue. Y la verdad fue una linda experiencia, porque Jorge es un super coach, un super mentor, un super consejero, y poco a poco uno va encontrando esos dones, esos hitos y varios de los ejercicios que
que hicimos con Jorge para, en mi caso, encontrar mi ideal personal, luego me han servido en programas como bien mencionó Iván, porque prácticamente todo lo que se hace con Jorge es bien actual, ¿no? Es bien actual y como decía Iván en una de las charlas, de las conferencias que pude estar en Boston, una de ellas se trató sobre felicidad, efectivamente, y uno de los ejes de este autor que escribe sobre felicidad, que es Arthur Brooks, el primer eje es la fe, el segundo eje es la familia, el tercer eje son los amigos, la comunidad, y el cuarto eje es el propósito, ¿no? Y como le mencionaba a los miembros del comité ejecutivo de CIES Perú, no estábamos hablando de una escuela jesuita, no estábamos hablando de una escuela del Opus Dei, estábamos hablando de una charla dentro de Has Business School, así que esto es, además que lo ayuda mucho a uno, es muy actual, y te agradezco nuevamente, Jorge, por el apoyo. Muchas gracias por las palabras. No digo más. Listo, muy bien, Samuel. No sé si quieres dar algunas palabras para cerrar ya, o Francisco, de repente, a nombre de Querétaro, para terminar la reunión de hoy día. Yo me gustaría agradecer una vez más el cierre, ¿no? Y me invita, ¿no?, a que tomemos el camino, ¿no?, para poder volver, ¿no?, a rectificar, ¿no?, cómo está nuestro ideal personal. Y dos, los que tenemos gente en nuestros equipos, ¿no?, una parte muy importante, y pensaba, ¿no?, en una de las preguntas que hacía hace rato alguno de los colegas, cuando alguien no es católico que se encuentra dentro de tu equipo laboral, es fuertísimo la presencia de Víctor Frank, ¿no?, que por ahí también lo citó Jorge, en la base kentenigiana, ¿no?, de la generación o la planeación de nuestro ideal de vida. Y pues hay muchas herramientas muy laicas que están súper alineadas con la forma shenstatiana que tenemos nosotros para llevar nuestra vida por el camino de los ideales. Y bueno, creo que estoy convencido que es el camino en el que podemos acercarnos mejor. Muchas gracias, Jorge, por darnos herramientas para llevarlos a la vida práctica. Muchas gracias, Samuel, por permitir que tuviéramos una reunión con también la gente de la comunidad de Querétaro. En el fondo se nos acercaron las fechas hasta que tuvimos todo definido hasta la semana pasada y estuvo de fuera y fue algo complicado, pero es espectacular que podamos, por medio de estas herramientas, el trabajar sesiones en conjunto entre dos comunidades, y estoy seguro que no es la primera vez que trabajaremos y que en los próximos meses y años quizá tendremos alguna otra reunión, quizá nos toque a nosotros ahora ponerla o seguir encontrando esos caminos para poder vincularnos y crecer como comunidades. Muchas gracias a CIES Lima y a Jorge por su ponencia. Gracias, Francisco. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, si no tiene nadie ningún otro comentario, simplemente rezamos un confío para que Dios y la Mater nos permitan ser los empresarios y ejecutivos que debemos ser para cambiar nuestra sociedad. Con los ideales nos vamos a mantener siempre encendidos, siempre felices, y eso atrae. Y así es como lo vamos a transformar aún en los ateos. Así que tengo 2 hijos ateos, por cierto. Así que tengo labor en casa. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, por este encuentro. Te damos gracias por la generosidad de Jorge. Gracias por la comunidad de Querétaro que nos ha acompañado y los miembros del CIES Perú. Y te decimos, en tu poder y en tu bondad, fundo mi vida. Fundo mi vida, espero confiando como niño. Madre admirable, en ti y en tu Hijo, en todas circunstancias, creo y confío ciegamente. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas Listo. noches, amigos. Muy bien, buenas noches Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias por su participación. Gracias, Jorge. Y Buenas noches. Ojalá se dé ocasión algún día de... No conozco Querétaro, es más, nunca he estado en México. Ojalá se diera eso. En Lima estuve una vez hace mucho tiempo.
ojalá se dé ocasión para irlas a ver personalmente, me encantaría. Está invitado, don Jorge. Claro que Hay sí. que ver cómo, Tomás. Ya, señor. Muy bien, Chao, listo. chao. Nos Muchas vemos el gracias. jueves. Francisco, en cuanto tenga el enlace, el video YouTube, te lo alcanzo para que lo hagas llegar a tu comunidad. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias, Bien. Iván. Gracias, nos vemos. Bye, bye. Cuídense, Buenas gracias. noches. Abrazo. Gracias, Jorge, bienvenido. Gracias. Chao, chao. Nos vemos el jueves. Muchas Chao, chao. gracias. Nos vemos el jueves. Abrazos. Sí, Chao, chao. chao, chao.